Ustedes, yo sé que hay algunos que están fuera, algunos están en cuarentena, otros están, algunos muy sabiamente y prudentemente están en cuarentena después de haber viajado a otro estado o fuera del país. Yo creo que con las condiciones que estamos es adecuado, prudente. Y entonces hay algunos que están en ese proceso, otros están fuera tomando vacaciones y otros están enojados con Dios. Están enojados con Dios y no llegaron ahora. Okay, pero vamos a orar por ellos. Pero qué bueno que usted está aquí, qué bueno que están listos para la palabra del Señor. Pero antes de eso, le voy a pedir que me ayude, hermanos. ¿Puede darse una vueltecita y saludar y sonreírle a alguien? ¿Sí? Y darle un saludo. Sí. Okay. Amén. Qué bueno. Lucy, wow. Hi. No, Lucy, Padilla. Hermana, qué bueno de verlos. Gloria a Dios. Amén. Oremos, hermano, y entremos a la palabra del Señor, pidiendo que Dios sea el que nos hable. Padre, sabemos que tú estás aquí, sabemos que tú tienes planes, sabemos que tus propósitos y tus promesas son sí y amén. No hay no y fracaso, hay sí y amén. Señor, así es que decimos sí y amén a tu plan, a tu voluntad, a tu palabra. Señor, ese es tu pueblo, Señor. Nosotros solo somos instrumentos, somos aquellos que dices, haz esto, haz aquello, pero tú eres el dueño de esta mies, tú eres el dueño de este terreno, Señor. Espíritu Santo, habla tú, confirma tú, señala tú, convence tú, Señor. Redarguye tú, Espíritu Santo. Planta, riega, crece, lo que sea, pero estamos dispuestos a plantar lo que tú nos has llamado a plantar y a regarlo, Señor, y tú eres el que da crecimiento. Por ello te damos gracias. Espíritu Santo, toma control de este mensaje, de este tiempo de compartimiento de la palabra, Señor, como has estado con nosotros desde el principio, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno estar con todos ustedes una vez más. Vamos a ir al libro de, permítame, la tecnología me gusta, pero a veces se me apaga. Aquí 21 de Mateo, capítulo 21 de Mateo. Vamos a estar leyendo el capítulo 21, hay unos versículos, ahorita se los paso. Pero mientras busca ese pasaje ahí en capítulo 21 de Mateo, no sé si alguna vez se ha preguntado, hermano, o ha dicho, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos han dicho eso o lo han pensado? ¿Verdad? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y aunque no tengamos la claridad de lo que eso significa, muchos decimos, I want to do God's will. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces lo decimos, lo cantamos, lo oramos, diciendo que queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso es bueno. No solo es bueno, sino que también es debido para todo creyente en Cristo Jesús. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero también, no sé si también le ha pasado o le pasó, que con ese deseo nos hemos preguntado, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. I want to do God's will. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y cuando nos ponemos en el centro y en la balanza, nos damos cuenta que no sabemos qué es la voluntad de Dios. ¿Lo debe entender? Bueno, pues la voluntad de Dios es, por lo menos que vaya a la iglesia. Ok, pues eso es parte de, amén, esa es la voluntad de Dios. Pero a veces nos tenemos que preguntar, nos hemos preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios? What is God's will? I want to do God's will. What is it? ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? ¿Y cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Esa es otra pregunta. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? How do I know? ¿Cómo sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios para mi vida? No sé si cuántos que estamos aquí en este lugar pudiéramos levantar la mano, no que la vamos a levantar, pero no, es una pregunta retórica, es cuántos de aquí podríamos levantar la mano y decir, yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. I am the center of the will of God right now. Amén. Gracias, hermano. Entonces, cuando estamos en eso, ¿cómo sé que estoy o estamos en la voluntad de Dios? ¿Y a quién debo imitar para hacer la voluntad de Dios?
¿Quién tiene la razón en cuanto a la voluntad de Dios? Porque algunos me dicen, la voluntad de Dios es que te vistas así. La voluntad de Dios es que cantes estos cantos. La voluntad de Dios es que grites así, que no grites así. La voluntad de Dios es que brinques así. La voluntad de Dios es que no brinques así. Entonces, ¿a quién se le escucha? ¿Y cómo es que sabemos que estamos haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Y qué es? En esta tarde vamos a tratar, vamos a intentar de nuestra parte, pero yo sé que Dios su palabra nunca llega vacía. Así es que yo voy a intentar, pero Él va a tener éxito en compartir lo que tiene que compartir para cada uno, su porción. Pero si me permite leer con ustedes, hermano, capítulo 21 de Mateo. Dicho sea de paso, no sé si ya les dije que los quiero mucho. ¿Los amo? Okay. Y no lo estoy suavizando para las pedradas, no, nada de eso. Es solo un sentimiento sincero. Pero versículo 28 al 31. Capítulo 21 de Mateo, 28 al 31. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Y eran qué? ¿Cuñados? ¿Sobrinos? Eran hijos. Y llegándose al primero le dijo: hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Y respondiendo le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. ¿Qué es lo que le dijo? No dice ahí, pero le dijo lo mismo: hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Pero él respondió y dijo: yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Para darle un poquito de trasfondo, si no conoce la historia, y para que no la lea toda ahorita, Jesús está hablando y los fariseos le preguntan unos versículos antes. Se describe que los fariseos le preguntan: Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te dio la autoridad de cambiar nuestro protocolo religioso? ¿Quién te dio la autoridad de hacer las cosas que estás haciendo en medio de nosotros? ¿Quién te dio esa autoridad, Jesús? Preguntaban quiénes: los fariseos, los religiosos, los estudiosos, los que dirigían al pueblo en tradiciones religiosas y ritos culturales y religiosos. Estaban preguntando: ¿quién te dio el permiso de hacer lo que haces, Jesús? Y Jesús, usted se recuerda, posiblemente se recuerda que Jesús le dice: ok, good question, buena pregunta, qué bueno que me estás preguntando. Estoy parafraseando. Y Jesús le dice: les voy a hacer yo una pregunta a ustedes. Ustedes quieren saber con qué autoridad estoy haciendo lo que hago. Yo les pregunto a ustedes: ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Entonces ellos, dice la Biblia, que los religiosos dijeron: aquí nos quiere agarrar Jesús. Aquí nos quiere agarrar, nos quiere poner entre la espada y la pared Jesús. Entonces, porque ellos decían: si decimos de los hombres, la gente no nos va a querer la gente, porque la gente sabía y creía que Juan venía de Dios. Y sí venía de Dios. Pero querían tentar a Jesús. Y Jesús en cambio les dice: yo los quiero probar a ustedes. ¿De quién es el bautismo de Juan? Perdón, ¿era de los hombres o era de Dios? Y dijeron: pues si decimos de los hombres, la gente no nos va a querer. Y es la aprobación de la gente que nos gusta. No queremos decir que no es de Dios. Y si decimos de Dios, vamos a validar su punto. Vamos a reconocer que Juan el Bautista era de Dios. Y nosotros también chocaron con Juan el Bautista. No sé si voy a entender. Este no es el mensaje, pero por alguna razón lo quiero mencionar. Todo el que hace la voluntad de Dios va a chocar con el religioso. ¿Lo digo una vez más? Todo el que hace la voluntad de Dios va a chocar con el religioso.
Ahora, y Jesús le dice, pues entonces si usted no me dice de quién era el bautismo de Juan, yo tampoco les voy a decir quién me dio el permiso y la autoridad de hacer lo que estoy haciendo. Quedamos a mano, dice Jesús. ¿Pero qué les parece? Y comienza a relatar lo que leímos ahorita. ¿Pero qué les parece? Ya que no me quieren responder, bola de hipócritas, ¿qué les parece si les cuento una historia? Yo digo que había un hombre, tenía 2 hijos, y a uno le dijo, ve y trabaja en la viña, y uno dijo, no quiero, pero arrepentido se fue y lo hizo. Y el otro dijo, sí voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de esos está haciendo? ¿Cuál de esos hizo la voluntad del Padre? Dijo, pues el primero, el que fue. Porque la voluntad del Padre no es que conociera su voluntad, la voluntad del Padre fue que hiciera su voluntad. Lo repito, la voluntad del Padre es que hiciera la voluntad, no que conociera su voluntad. ¿Cuántos queremos saber o cuántos creemos que sabemos diferenciar entre conocer la voluntad de Dios y saber hacer la voluntad de Dios? Todos, la mayoría tenemos hijos aquí o hemos sido hijos, obviamente, todos somos hijos de alguien, pero que nuestros hijos dijeran, Dad, Mom, papá, mamá, o abuelita o abuelo, yo sé que usted quiere que limpie lo del cuarto, yo sé que usted quiere que limpie mi cuarto, y lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero no lo hace. Pero viene otro hijo que ni le dice, yo sé que quiere que levante mis calcetines y limpie mi cuarto, pero no dice nada el hijo o la hija, pero él o ella limpia su cuarto. ¿Cuál está haciendo la voluntad del papá o la mamá? El que lo levantó sin decir nada. Es muy similar a lo que dice aquí el ejemplo que da Jesucristo. Quiero ver algunas cositas, hermano, algunos puntos, y son varios, salieron bastantes, más de lo que me imaginé, pero me gustaría caminar a través, por decirlo así, caminar a través de este pasaje con algunos puntos. El primero que me gustaría hacerle notar, mis hermanos, y proponerles es que la voluntad de Dios es para los hijos. The will of God is for His children. No podemos esperar que la gente que no conoce a Dios como su Padre esté haciendo la voluntad de Dios. Dejemos de esperar de que ellos estén cumpliendo los mandamientos de Dios cuando ni siquiera son hijos de Dios. Un paréntesis, pero en realidad es con nosotros. La voluntad de Dios es para los hijos. El Padre le dijo a sus hijos, ve y trabaja en la viña hoy. ¿De acuerdo? Segundo punto que me gustaría hacerle notar es que Dios comunica su voluntad. El Padre no le hizo señas. Pues después de un tiempo ya entendemos las señas de unos a otros, pero el Padre no fue y se le quedó viendo nada más. Y le hizo unos ruidos con la boca. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Está contento mi papá? No, él dijo, hijo, a él se dijo, hijo, ve y trabaja en la viña hoy. Entonces, el segundo punto que quiero hacerles notar, hermano, es que Dios comunica su voluntad. Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Dios se la comunica. Dios nos dice cuál es su voluntad. Ahora sí, yo me animo a preguntarles una vez más, ¿cuántos creen que saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Generalmente hablando, ¿cuántos creemos que sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, generalmente hablando? ¿Sí? Aunque los detalles puedan venir después, solo Jesucristo, lo que quiero hacer notar ahí, hermanos, que Jesucristo está diciendo, el Padre le dice, el Padre comunica, Dios nos dice. Quiero tomar esa como parábola para darnos una enseñanza, hermanos, de que Dios comunica su voluntad.
Dios no nos va a retener su voluntad. He never holds back his will for our lives. Él nunca retiene la voluntad, su voluntad para nosotros. Que nunca nos va a decir, no hiciste mi voluntad, pero nunca me dijiste, ay, y ni modo. No, Dios siempre nos va a llamar a cuentas aquellas cosas que nos dijo que hiciéramos. No podemos golpear a nuestros hijos, castigarlos, disciplinarlos si primero no les dijimos que hicieran lo que se les pidió que hicieran. ¿Sí? Esa es una lección que aún yo y mi esposa estamos aprendiendo. Poder disciplinar, pero antes de disciplinar, poder instruir. Y poder decir, levanta eso, haz eso, saca esto, vete para allá, regresa a tal hora, lo que sea. Pero si no se le dice, no se puede disciplinar. Y así es Dios. Dios no es injusto para castigarnos si primero no nos dio instrucciones. Si primero no nos dio a conocer su voluntad. Hijo mío, haz X, haz Y, haz Z. Y nosotros decimos sí, pero no lo hacemos. Entonces no hicimos la voluntad de Dios. Tercer punto que me gustaría hacerles notar de este pasaje es que la voluntad de Dios se puede ignorar. La voluntad de Dios se puede ignorar. ¿Cuántos la hemos ignorado en el pasado? Hemos ignorado la voluntad de Dios. Dios nos dice y sabemos lo que Dios quiere de nosotros y no la estamos haciendo, no la hemos hecho. Incluso hay gente que estamos aquí en este cuarto, en este santuario, que sabemos lo que Dios está pidiendo de nosotros y no nos estamos preocupando de movernos a acción en cuanto a lo que Dios pide de nosotros. Sí, es, amén. Aunque se reciba bien y aunque exista el deseo de hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, no basta con el deseo. El segundo hijo dijo, sí, Señor, hasta le dijo Señor, sí, Señor, quizás hasta de chiste, yes, capitán, ahí estaré, pero no fue. Es muy fácil decir que sí. Es muy fácil decir, cuando el Señor me bendiga y me gane la lotería, voy a dar $1 millón a la iglesia. Es muy fácil decirlo, right? Es muy fácil cuando Dios me dé un aumento en el trabajo, le voy a dar las primicias de mi cheque. No hablamos mucho de las primicias, pero existen por ahí en la Biblia. Amén. Separar y apartar lo primero de su fruto. Eso no es el diezmo, eso es primicia. La primera manzana de mi árbol especial, esa es primicia. El primer chequezón de mi trabajo nuevo, de mi promoción, esa es primicia. No sé si voy a entender. No estoy asentando doctrinas, solo estoy dando a entender el ejemplo. ¿Amén? ¿Sí? Se callaron, se puso muy silencioso cuando dije cheque, paycheck, aumento, dinero. Like, don't touch my wallet, man. Pero hay bendición en dar. Hay bendición en dar. Recordaba, le digo, tengo que clarificar cuando estamos diciendo que el Señor se había bendecido mucho más de lo que jamás hemos estado bendecidos y no sabemos qué hacer con tanto dinero. No es que tampoco éramos millonarios ni somos en el momento, pero también parte de eso comenzamos a dar mucho más de lo que jamás nunca hemos dado. Constantemente comenzamos a dar mucho más de lo que jamás hemos dado consistentemente. Entonces no crea que tenemos mucho y nos lo estamos guardando, estamos dando. Y Dios nos siguió dando y nos sigue dando, porque es mejor dar que recibir. Así es que es muy fácil decir sí, yo voy a ir al apoyo, sí, yo voy a contribuir, sí, con cuánto me necesitas, a qué horas llego. Es muy fácil decir sí, pero es muy difícil actuar de acuerdo a esta parábola, de acuerdo a este escenario que Jesús pone. Así es que la voluntad de Dios se puede ignorar, hermanos. Con eso no estoy diciendo que se debe de ignorar, solo estoy sacando a luz que aquí el pasaje que Jesús está dando es que la voluntad de Dios sí se puede ignorar. Jonás quiso ignorar la voluntad de Dios. Mi voluntad para ti, Jonás, es que vayas y hagas eso. Prefiero ignorarla, Señor. Ok, dale pues. Otro punto que me gustaría ver con ustedes, hermanos, es que la voluntad de Dios se cumple
cuando hacemos lo que sabemos que se pide de nosotros, no cuando adquirimos el conocimiento de ello. La voluntad de Dios se hace cuando actuamos, no cuando recibimos el conocimiento. Lo repito, la voluntad de Dios se cumple cuando usted y yo hacemos, no cuando recibimos. Amén. Así es. Otro punto importante notar es que tener religión no es hacer la voluntad de Dios. To have religion is not to do the will of God. It's not, it doesn't stop there. La religión, tener religión no es hacer la voluntad de Dios. Permítame preguntarle a ustedes que leyeron conmigo, ¿a quiénes estaba hablando Jesucristo? A los mismos que leían la Biblia, a los mismos que se ponían en las esquinas a orar, a los mismos que sacaban el megáfono, los mismos que tocaban trompeta cuando traían su diezmo y ofrenda a la iglesia. Esos mismos religiosos, los que tenían religión, los que iban a la iglesia, eran a los que Jesús estaba diciendo, la prostituta tiene más chance de entrar al reino de Dios que tú. Amén. Así es. El ladrón tiene más oportunidad y más rápido va a entrar el ladrón que tú, religioso. Entonces la voluntad de Dios, el tener religión no significa que estamos haciendo la voluntad de Dios. I know it's kind of quiet today. Yo sé que está un poco silencio aquí ahora. Pero quiero de veras que usted me dé una respuesta. ¿Estamos hablando Biblia o no, hermanos? Amén. ¿Estamos hablando la palabra de Dios? Amén. Estamos viendo lo que dice Jesucristo. Amén. Jesucristo está diciendo a los religiosos, tener religión no cumple con hacer la voluntad de Dios. Amén. Y le repito lo que le dije al principio, y no fue intencional, solo fue una honesta y sincera expresión de mi sentimientos hacia esa congregación. Los amo, los estimo, los admiro, pero tengo que decir esto: venir aquí los domingos no es necesariamente la voluntad de Dios. Amén. No con venir aquí los domingos y quizás tocar un instrumento o hacer lo que hacemos aquí o lo que hagamos alrededor de aquí, no con eso quiere decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. Tengo 5 puntos más, ¿le damos? Amén. Ok, ya vamos 5, van otros 5. Y así como tener religión no es hacer la voluntad de Dios, también tener largo tiempo en los asuntos de Dios, eso no es hacer la voluntad de Dios tampoco. Porque estos fariseos y estos religiosos, ¿cuántos años no pasaban para llegar al estatus que tenían de líderes? Pasaban años, décadas, pasaban una disciplina religiosa, un rito tan estricto. ¿Se han dado cuenta que la raza judía o los judíos tienen tantos reglamentos, tantas restricciones? No comer aquí, no comer allá, cortan así un utensilio para una cosa. Hay muchos, no sé si me voy a entender, muchos trabajan con ellos y saben de ellos o con ellos. Entonces eso viene de generaciones, eran muy estrictos. Entonces para llegar a ser un fariseo tenía que llenar unos requisitos muy, muy estrictos. Entonces para llegar ahí tenían muchos tiempo y largo tiempo en los asuntos de Dios. Hermanos, tener largo tiempo en la iglesia y en los asuntos de Dios no es hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús está hablando con gente que tenía años y décadas en la iglesia y de líderes, y aún ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. No todo, y aquí me reí cuando apunté esto en mis notas, no todo lo que brilla es oro. Ese es mi otro punto. No todo el que brilla
es hecho de oro. No todo lo que brilla es oro, como sabemos comúnmente decir. No siempre el que dice sí está haciendo la voluntad de Dios. No siempre el que llega a todas las reuniones, no siempre el que siempre dice sí, no siempre el que llega primero a la iglesia, no siempre el que brilla es oro. Pero a la inversa, otro punto que quisiera hacer notar aquí, que no todo el que dice no es un desobediente. Amén. Así es. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Seguimos hablando Biblia? Amén. No todo el que dice que no es un desobediente, porque el que dijo que no en este pasaje que Jesús da, el ejemplo, termina haciendo la voluntad de Dios. Así es que no todo el que dice sí está haciendo la voluntad de Dios, pero tampoco no todo el que dice no termina siendo un desobediente. Ay, qué bueno. Porque a veces yo he dicho que sí y no he hecho. Y a veces yo he dicho que no y termino haciendo. ¿Sí? ¿Cuántos saben lo que es? Si necesito su ayuda hoy, hermano, por algunas razones, aunque no creo, yo creo que Dios me está respondiendo en una oración. Señor, que tu palabra nos caiga pesada hoy. Que el peso de tu palabra, que el peso de tu palabra, Señor, caiga sobre nosotros. Si está cayendo el peso de la palabra sobre nosotros es porque está contestando nuestra oración. Así es que no todo el que dice no es un desobediente. Puede ser que sea inmaduro, o puede ser que ignore ciertas cosas y por eso dijo que no, pero en su corazón está el hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén, Señor. Como el hijo. Tenemos un pequeño de 7 años, tenemos uno de 18, uno de 21. A veces nos dicen que no. Uno no dice que no. Es una, ¿cómo se dice? Es un rezongo, decimos nosotros. Es una resistencia, pero lo terminan haciendo. Pero también han habido casos que haces ok y no lo hacen. Y así he estado yo. A veces digo que sí, pregúntale a mi esposa y no hago. Y a veces no, digo que no y termino haciendo. Así somos todos nosotros. Pero en lo espiritual, en cuanto a la voluntad de Dios, no todo el que está diciendo que sí necesariamente está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero tampoco aquel que dice que no está excluido de la voluntad de Dios. Interesante. Dios quiso dar un mensaje ahí y lo dio, se lo dio. Porque la religión no justifica nuestras acciones. No es la obediencia a Dios la que justifica. Justificados pues por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, hermanos, los fariseos fueron los primeros en el reino de Dios, pero como no es por obra, es por fe. ¿Por qué estás dando $1 millón después de ganar la lotería? Pues para que la gente vea y que pues sea fariseo. ¿Por qué estás dando $1 millón? Porque sé que hay almas que alcanzar. Quisiera dar más, pero es todo lo que tengo. Estás haciendo la voluntad de Dios. Estás pensando en justicia, estás obrando en justicia. 2 puntos más y terminamos, hermanos. Me gustaría hacerle notar estos últimos 2 puntos también. Penúltimo es que los que menos se esperan que hagan la voluntad de Dios llegarán a conocerla y hacerla. Amén. ¿Sí? Los que menos se espera que hagan la voluntad de Dios son los que van a terminar conociéndola y haciéndola. Y espero que nosotros seamos parte de ese grupo, que yo quiero ser parte de ese grupo, que cuando la voluntad de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios llegue a mi vida, que yo sea el que la haga y no solamente la conozca. Para mí, yo no quiero extender un poquito más, espero esté bien con ustedes, me dé el permiso de hacerlo.
Y si creen que me estoy saliendo, con todo respeto lo digo. Aquí está mi papá espiritual, aquí está mi cobertura y él puede tomar el micrófono y corregirme. Hermanos, pero los que menos pensamos que pueden ser hijos de Dios, fieles y capaces de amar a Dios, son aquellos que están afuera. Amén. Yes. Cuando llegue alguien aquí a este lugar que viene vestido diferente a como venimos vestidos nosotros, puede hacer que esa persona sea más pronta a hacer la voluntad de Dios que nosotros, los que estamos empolvados de religión. Amén. Yes. A los que nos falta sacudirnos y soltarnos el polvo religioso, viene uno de ahí recién convertido con unas fachadas que uno dice: Dios mío, Dios me guarde, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. O sea, no puedo decir, podemos hacer cualquier otra situación, pero ese va a entrar más pronto al reino de Dios porque está haciendo la voluntad del Padre. Que muchos que estamos en la iglesia, bien vestidos, con buen olor y todo, y Dios dice: me agrada ese que acaba de entrar. Yes. Así es que los que menos esperan que hagan la voluntad de Dios a veces son los que más conocimiento tienen y más hacen la voluntad de Dios. Digo esto, hermano, no para que digamos, y yo gracias por los amenes, no digo esto, lo digo por mí también, no digo esto para que solo digamos amén y añadamos conocimiento al conocimiento. Hermanos, yo creo que Dios nos quiere dar a entender de que hacer la voluntad de Dios significa acción, no solo conocer. El último punto, si me permite hacer notar de este pasaje que Jesús da y relata a los religiosos, es que cada quien es responsable de hacer la voluntad de Dios. We're all responsible to do the will of God. El hermano Luis no puede hacer la voluntad de Dios para mí o por mí. Yo tampoco puedo hacer la voluntad de Dios por él. Cada hijo recibe del Padre un mandato. Amén. ¿Lo ve conmigo, hermanos? Amén. Seguimos hablando Biblia. Amén. Se llega al primer hijo y dice: hijo, ve y trabaja en la viña hoy. No quiero. Pero se arrepiente y va. Hijo, ve y trabaja la viña hoy. Sí, Señor, amén. Super duper amén. Pero no va. Entonces cada quien es responsable de hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios por usted, hermano. Ni usted puede hacer la voluntad de Dios por mí. Porque cada hijo va a recibir de parte del Padre una demanda, una instrucción, una palabra, una guianza, una revelación de la palabra de Dios. Y si tenemos un espíritu, I feel like I'm going on overtime now. Siento que I just felt overtime kick in right now, Dad. That was crazy. Sentí que entramos a overtime, porque yo creo que ya puedo terminar, pero siento en mi corazón compartir esto. Cuando recibimos de parte de Dios una revelación y tenemos un espíritu religioso, la revelación la convertimos en ley. Cuando recibimos de Dios una revelación, una demanda: ve y trabaja en mi viña hoy, amigo. Hijo, ve y trabaja hoy a la viña. Y recibimos la revelación: amén, el Señor me dijo que fuera y trabajara. Y comienza: hermanos, el Señor quiere que vayamos a la viña y trabajemos todo. No, a usted le dijo. Amén. Hermanos, el Señor me pide que me levante a las 3 de la mañana y ore y comienza a sacudir a toda la iglesia. El Señor dijo a ese hijo: levántate a las 3 de la mañana. Pero si tenemos un espíritu religioso, toda revelación, toda demanda que Dios nos dé, la convertimos en ley.
y esperamos que todos los demás hagan lo que Dios nos ha dicho a nosotros que hagamos. El Espíritu Santo viene y le dice a mi esposa: no te maquilles así, no te vistas así. Y mi esposa, si tuviera un espíritu religioso, va a venir y va a comenzar a impartir desde el púlpito una ley que no se le ha puesto a las demás hijas, sino solamente a ella. Amén. Quiero que entienda eso, porque una cosa es eso y otra cosa es que el Espíritu Santo le diga: mi iglesia necesita cambiar, y le dé los detalles. Amén. Amen. That's true. Entonces ahí sí, con todo permiso, mi hija, dale es duro también. No se crea. No se crea. Dale. Pero si es nuestra personal, revelación personal, la que queremos impartir a toda la iglesia, y si Dios nos dio un palazo con una escritura y queremos darle un palazo a la iglesia va a quedar adolorida, no edificada. Amén. Yes. ¿Sí? Entonces viene Dios y a cada uno nos hace responsable por su voluntad. He makes us responsible. Everyone is responsible for the will of God. Todos somos responsables por cumplir la voluntad de Dios. Tengamos cuidado de saber cuál es la voluntad de Dios y no hacerla. Porque dice Jesucristo: te vas a ir quedando atrás. Porque el ejemplo que Jesús le dice: van a entrar más rápido los ladrones y recaudadores y en las rameras, mire hermano, las prostitutas de la calle van a entrar más rápido al reino y entender más mi voluntad y mis revelaciones que los religiosos. Sí, es, amén. Que esto nos pueda servir para sacudirnos la religiosidad, los patrones, las demandas que nos han puesto los hombres, las tradiciones, y decir: Señor, mejor lo que tú digas. Ahora, quiero aclarar. Muchos dicen: yo no tengo pastor, yo no tengo apóstol. Dios, aleluya. Entonces estamos invalidando lo que dice Efesios 4, 10, 11, 12, 13, que dice que Cristo dio dones a los hombres. Entonces no podemos negar la palabra de Dios que dicen: yo no me someto a pastores, yo no hago lo que ese pastor dice, yo me someto a Dios solamente, aleluya, shaka, raka, shaka, 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 y shaka, shaka, y más shaka, ¿no? y raka. Pero hermanos, tenemos que entender que a veces la voluntad de Dios se nos revela por su palabra, y se nos revela a través de sus siervos, se nos revela a través de una prédica, se nos revela a través de una enseñanza, se nos revela a través de sus siervos. Por un tiempo nosotros, y termino con esto, ya la cerré, ¿okay? Ya cerré mi Biblia. Estamos en overtime, pero ahora es double overtime. Por mucho tiempo, mi esposa y yo estábamos buscando la voluntad de Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios. Y en una ocasión, en una reunión, muchos años atrás, cerca de una década atrás, el Señor nos dijo a través de un siervo del Señor: quédate donde has sido plantado, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Pero esa es la voluntad de Dios para nosotros. Esa fue dicha, expresada, la voluntad de Dios para nosotros. Yo la creí porque tuve convicción en mi corazón de que era Dios hablando a través de esa persona. Y obviamente en 10 años puede pasar muchas cosas. Pero en 10 años hubo oportunidades de salir corriendo, ¿right? Hubo oportunidades de tomar otros empleos eclesiásticos. Vengan acá, aquí les vamos a pagar.
Y es part-time, y el sueldo era bueno. Y dije, wow, part-time? Man, that's nice. Right? Y es lo mismo que estamos haciendo acá, pero acá nos van a pagar. Wow. Pero la voluntad de Dios en mi corazón y la convicción que tenía yo en mi corazón es que la voluntad de Dios era obedecer esa palabra. Quédate donde Dios te ha plantado. Eso para mí era, hijo, ve y trabaja en la viña hoy. Eso era mi mandato de Dios. Y ha sido hasta la fecha. Y vienen otras oportunidades. Hoy, ahora están buscando a un pastor, y ahora está a un líder, a una alabanza, y es pagado. Pastor, you had the same offers too. Ustedes tuvieron las mismas ofertas también. Yo sé, nos las han contado. Lo que quiero decir, hermano, es que tenemos que saber y entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y mantenernos en ese curso. Aunque aparentemente haya pastos más verdes en otros lugares. Pero la voluntad de Dios es hacerla, no solo conocerla. Si yo me hubiera ido, si nos hubiéramos ido, no creo que estuviéramos aquí en este lugar. I don't know. No sé dónde estuviéramos. Quizás nos hubiéramos dado cuenta, el pasto no está tan verde como pensamos que estaba acá. Right? Pero nunca, en nuestro corazón, nunca hubo ese nos vamos. Siempre fue, wow, qué interesante, qué buena oportunidad. Pero en nuestro corazón siempre, quédese donde Dios nos ha plantado, porque vienen cosas grandes para nosotros. Aleluya. Así es que es mejor hacer lo que sabemos que es la voluntad de Dios y no solo movernos por lo que creemos que nos conviene. Y cierro con el último punto. Cada quien es responsable por lo que Dios nos pide que hagamos. We're all responsible for that. Todos somos responsables por lo que Dios pide de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Quiero leer y si alguien preguntara hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo pensaba, quizás alguien está en este lugar, y eso lo anticipé antes de estar aquí, de llegar a este lugar. Yo anticipé en mi corazón que quizás había personas que iban a estar escuchando este mensaje, ya sea aquí en vivo o detrás de las cámaras, que quizás quieren saber cuál es la voluntad de Dios, pero todo inicia con primeramente saber de que Dios te creó con un propósito y tiene voluntad para ti. El primer paso es reconocer que vienes de Dios y que Dios te creó con un propósito y que su voluntad es agradable, es perfecta, es buena. Y lo único que tienes que hacer para echar mano a esa voluntad perfecta de Dios es aceptar a Cristo Jesús. Es decir, sí, quizás no sé mucho, pero he escuchado que Dios y que Cristo y que la cruz, precisamente es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz que te da entrada a la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y voy a invitar, hermanos, a que estamos aquí en casa, como aquellos que están viendo ahorita en vivo y van a ver el video después, que cerremos e inclinemos nuestro rostro. Yo voy a invitar, si no fuera mucha molestia, a pedirle a esta congregación que ore en voz alta por si hubiera alguien aquí en este lugar que nunca ha hecho esta oración, que oremos todos juntos y así quizás ayudar a esta persona o personas o hermano, amigo, amiga que desea hacer esta oración y si yo quiero conocer la voluntad de Dios. Oremos. Padre, yo sé que me amas y aunque te he ignorado, si puede levantar su voz conmigo, hermanos, queremos que todos oremos esta oración juntos, si está bien. Aunque yo te he ignorado, yo sé que me amas. Creo en Jesucristo, creo que es tu Hijo
y que Él murió por mí, que lava mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Lávame de mi estilo de vida que te ha ofendido. En este día te doy mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Escríbeme en el libro de la vida. Quiero vida eterna. Gracias por tu sangre que me limpia. Gracias por tu muerte que sepulta mis pecados. Y gracias por tu resurrección que me da vida nueva. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío. Amén. Amén. Señor, y por aquellos que ya tenemos años, días, décadas en el Evangelio, que no seamos como aquellos fariseos que están al otro lado de la conversación de Jesús, diciendo, ¿y este quién se cree trayendo estas cosas nuevas? ¿Y este quién se cree que muy fresco, muy nuevo, muy contemporáneo? Uy, mírenlo. Que no seamos aquellos religiosos que dicen, ese me choca. Porque el que hace la voluntad del Padre choca con los religiosos. Señor, no queremos encontrarnos con la realidad de que somos unos religiosos. Perdónanos si hemos tenido más conocimiento que práctica. Perdónanos si hemos tenido más dedo señalador y más leyes y imposiciones sobre la gente más que hacer tu voluntad. Oh God, perdónanos, Señor. Que yo pueda vivir tu palabra, que yo pueda actuar de acuerdo a tu palabra, que yo me preocupe más de lo que digas tú que lo que diga la gente. En el nombre de Jesús, hermanos, para terminar este tiempo de oración y este momento, qué interesante que el hijo que se arrepintió, ¿saben qué? Dice que el arrepentimiento es algo interno. Él se arrepintió porque él le importó más lo que sentía su padre que lo que dijera la gente. Catch that, por favor, tomemos eso. Le importó más cómo se iba a sentir que lo que la gente iba a decir de él. Oh, mírenlo, se puso sus pantalones, sí le supo decir no a su papá. No. Él se arrepintió y fue. Le importó más lo que su padre pensaba que lo que la gente pensaría de él. Y el otro solo fue un show. El otro solo fue pura fachada. Dijo, sí, Señor, amén, aleluya. Con corbata o sin corbata, Señor, ¿cómo me quieres? Pero cuando llegó la hora de la hora, brilló por su ausencia. Señor, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Padre, pero cuando sepamos que esto está dañando y lastimando tu corazón, que digamos, sí, Señor, voy a ir. Me arrepiento y prefiero hacer. Más que conocimiento, quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Que este peso que está sobre nosotros, que es el peso de tu palabra, Señor, se quede. Que no se nos olvide, sino que se quede y que no regrese a ti vacía, Señor. Esta bendita palabra que nos has dado, en el nombre de Jesús de Nazaret, decimos amén. Amén. Que el Señor les bendiga.